Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Vuelve la Champions y en ella aterriza un futbolista muy especial. Take Kubo jugó un partidazo anoche en el Bernabéu, pero es que este está siendo su nivel en el arranque de temporada. Un futbolista que con sus regates, sus cabriolas, sus conducciones verticales, sus goles y asistencias, está dejando un inicio de temporada muy prometedor. La Champions merecía tener un futbolista tan especial como Take. De Champions y de mucho más os hablamos en un episodio de una horita más o menos con el mejor fútbol internacional que arrancamos ya. Muchísimas ganas de Champions, muchísimas ganas de que vuelva a lucir, vuelva a rodar ese balón de las estrellitas, el balón de la Champions League. Tenemos el Lazio Atlético de Madrid y el Barça Amberes el martes. Para el miércoles el Real Sociedad Inter, el Real Madrid Unión Berlín y también ese enfrentamiento del Sevilla contra el Lens. Así que muy pendientes de toda la Champions, muchas ganas de Champions y muchas ganas de comentarla, de analizarla en su previa, esa jornada 1 con Aritz Gabilondo, que ya me escucha. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por ahí anda también el bueno de José David López. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bruno, Ari, nada más y nada menos que Champions, así que con muchas ganas, desde luego. Como siempre, muchas ganas de charlar, de analizar toda la Copa de Europa con vosotros. Aritz, empiezo con guiñito, vuelve la Real Sociedad a la Champions 10 años después. No sé si es una cosa de ahora o no, me fijé ayer domingo por la noche que en el Twitter oficial de la Real Sociedad, en el escudo histórico de la Real, el balón que hay en el medio, que generalmente es un balón de estos antiguos, que tenía el cuero por fuera antiguo y hecho así con curvas y demás, es un balón con estrellitas de la Champions, en un guiño claro a que vuelve la Real Sociedad a la Copa de Europa, ¿eh? Sí, me parece un detalle bonito. Es verdad que, bueno, para un equipo como la Real estar en la Champions, pues es un subidón. También es verdad que condiciona toda la temporada, porque es muy bonito jugar 6 partidos en la máxima élite europea. Yo creo que se han portado bien, han llegado jugadores importantes, los laterales son nuevos. Vamos perdiendo ahí un poco a Aritz. Enseguida mejoramos el sonido de Aritz Gabilondo. En definitiva que va a ser un gustazo volver a ver en la Champions a la Real Sociedad. David, empezamos con los partidos del martes. Vamos a tener un Lazio Atlético de Madrid. Viene el Lazio de perder por 3-1 contra la Juve. Bueno, claro, si solo fuera una derrota contra la Juventus, pero es que es 14º en la Serie A, solo ha sacado 3 puntos. Ganó en el partido contra el Nápoles, contra el actual campeón precisamente, y desde ahí no ha puntuado. Luis Alberto está muy bien, han perdido a Milinkovic-Savic. Para mí no han fichado mal, jugadores como Kamada, Isaksen, bueno, se han reforzado bastante bien, Guendouzi incluso para el centro del campo, pero de momento Sarri no está dando en la tecla. No llega ninguno de los dos en el mejor momento, ni Lazio ni Atlético, David. No, de luego que no. A ver, el equipo Lachares seguramente ha ganado el partido que podemos decir que era más difícil, porque ganó en el campo del campeón nada más y nada menos, pero el resto de partidos, derrotas, además ante equipos, es verdad que esta semana ante la Juve, pero los primeros partidos ante equipos que teóricamente van a ser de zona baja. Ha empezado francamente mal, un equipo que parecía más rodado el año pasado, que casi parecía que justamente el tener ya un poco la base con Sarri de ese cambio del año pasado, que teóricamente era más complejo, pues parecía que ahora todo debería ser un poquito más tranquilo en ese sentido, porque no hay tantas cosas, tantos cromos que incrustar, pero es verdad que hay picos altos pese a todo. Zaccagni yo creo que es un jugador que prácticamente lejos de Italia muy poca gente valora y a mí me parece un jugadorazo tremendo en el extremo izquierdo. Felipe Anderson ha empezado muy bien en el extremo diestro. Es verdad que digamos, colocar a Kamada es una posición muy compleja porque es un jugador tan libre en ese sentido que todavía yo creo que Sarri le está incrustando mucho en zona de mediocentros, prácticamente interior, y para mí es sacarlo de seguramente esa llegada tan buena que tiene, que es lo que más le explotó. Y luego está Luis Alberto, que es muy
irregular, en el sentido de que prácticamente nunca aparece durante 5 o 6 partidos consecutivamente, pero que te soluciona partidos concretos y que verdaderamente casi que está siendo lo mejor de la Lazio también en este inicio de temporada. A mí me parece un equipo que va a ir a más seguro. Es verdad que ahora va a tener el condicionante de una temporada Champions que seguramente, pues el año pasado, al no jugarla, le dio un extra para poder finalmente colocarse segundo en la Serie A, y la sensación es que seguramente para el Atlético es el mejor momento para cogerle al Lazio, porque hay muchas dudas, hay esa sensación de volver a Champions, pero en semanas complejas, porque el curso ha empezado fatal, así que me da la sensación que los dos no están bien, es verdad, pero que van a ir a más seguro. En el Atleti, a mí me queda la duda, Aritz, de con el sistema que quieres seguir utilizando el Cholo Simeone, a mí me parecía un jugador clave Carrasco, porque Carrasco había entendido muy bien lo que era la posición de carrilero, también había jugado ahí con Roberto Martínez anteriormente en la selección belga, y es un futbolista que igual en un mismo partido te podía hacer de extremo que de lateral, que al final es lo que se le pide muchas veces a los carrileros en el fútbol moderno. Y reemplazarlo no va a ser fácil. Naufragó el bueno de Rodrigo Riquelme en el primer partido que le puso el Cholo ahí. Ni Reinildo es ese perfil. Parece que Javi Galán, por lo que sea, no le ha gustado al Cholo. Veo más problemática la salida de Carrasco de lo que puede parecer, ¿eh? Bueno, totalmente. Yo creo que Carrasco ha sido un jugador determinante para Simeone en todos estos años, y esa reconversión de jugador de ataque a carrilero que también protagonizó en Bélgica, efectivamente tiene que ver con lo que estamos viendo muy a menudo, que son futbolistas atacantes que están acabando de jugar en esos puestos que teóricamente son más defensivos, pero que les permiten tener toda la banda para ellos y lucirse, ¿no? Y en ese sentido, Carrasco en el Atleti había conseguido un rol de jugador importantísimo, partiendo desde ese costado toda esa autopista para él, y no va a ser nada sencillo de suplir. De hecho, Riquelme me parece un perfil bastante alejado de lo que es Carrasco, es una apuesta de Simeone, hizo gran temporada como cedido en el Girona, pero le veo cualidades muy distintas. Reinildo sabemos que bueno, viene de una lesión grave y todavía pues le va a costar mucho reencontrarse. Y lo de Javi Galán, pues es un poco lo que suele hacer Simeone con los fichajes. Hay como un periodo de aclimatación, yo creo que acabará siendo él el que juegue, pero de momento no cuenta ni mucho menos para el Cholo. Vuelve el Lazio a la Champions, creo que es una buena noticia también que podamos ver a Luis Alberto y que para él también es una buena noticia poder mostrar su fútbol en España y en una competición como la Champions, que el escaparate sea importante, porque creo que es un futbolista al que se ha tenido un poco de menos en los últimos tiempos. Es un pedazo de jugador, ha sido de los mejores de la liga italiana en los últimos años, y seguramente por eso, por jugar en Italia, que ahora mismo no es un campeonato súper atractivo para el gran público en España, pues igual, al menos a nivel de aficionados, no digo técnicos, pero al menos a nivel de aficionados, se le ha menospreciado un poquito al bueno de Luis Alberto, que marcó un golazo a la Juve. No fue suficiente para que la Lazio pudiera rascar absolutamente nada del Juventus Stadium. David, Barça Amberes el martes también. El Amberes, a ver, nos emocionó a todos, David, ver cómo ganaba la Liga belga el año pasado con el golazo aquel de Alderweireld. De hecho, mola muchísimo ver al Alderweireld, el capitán, superlíder de este equipo, cómo compite, pero te diría que incluso en la previa de Champions tampoco han sido tan superiores a ECA de Atenas. Ganan 0-3 el último partido, es verdad, pero tiene algún joven interesante. Vermiren a mí me gusta mucho en el centro del campo, Balikwisha también, el extremo zurdo. Pero a nivel competitivo a mí me deja algunas dudas, y con el Barça lanzado como el otro día ante el Betis, lo normal es que siga la racha de victorias el equipo de Xavi. Sí, desde luego que sí. A ver, evidentemente es un invitado absolutamente en la Champions, porque es un equipo que ni siquiera en Bélgica en los últimos tiempos era capaz de competir. De repente, 2-3 últimas campañas sí que ha estado un poquito más arriba, y el año pasado se juntan los planetas, se alinean los planetas, y de repente genera un mejor proyecto, dan buen rendimiento a algunos fichajes siempre experimentales que son de este tipo de equipos. Armamos seguramente desde el punto de vista del centro del campo una buena estructura, y ahí realmente es donde empieza a tener puntuación muy seguida, muy regular, incluso con esa última jornada, la que dependían de diversas opciones muy pírricas realmente como para poder conseguirlo, pero al final se alinean los planetas, como digo, y ese gol de Alderweireld, que había vuelto a su casa para retirarse, justamente sea él, pues es como una historia de amor perfecta que va a culminar
con ese partido nada más y nada menos que ante el Barça volviendo a Champions. Es verdad que es un equipo que desde el punto de vista élite está muy alejado de ella, pero también es un equipo que precisamente por no tener nada que perder me parece que es una amenaza, sobre todo cuando juegue de local, que puede ser interesante, porque es un equipo que no va a saber sestear, no defiende demasiado bien, le gusta mucho contragolpear, los fichajes que ha hecho esta temporada prácticamente todos van en esa línea, jugadores de mucho ida y vuelta, de mucho recorrido, en un partido de que pasen muchas cosas seguramente en élite lo va a pagar, aunque le gusta esa manera de proponer los partidos, pero es verdad que esto, como digo, en la élite va a ser complejo de sostener. Badisigua a mí me gusta mucho, Muya en el lateral izquierdo, Ekkelenkamp, que en su momento llegó del Ajax, también dio buen nivel, está Jansen, el veteranísimo ya neerlandés que se fue a México, ha vuelto ahora y hace bastante goles. Estoy de acuerdo contigo que Vermeeren para mí es el que más me gusta. Han perdido a dos jugadores fundamentales, Gastón Ávila, que se ha marchado al Ajax, y William Pacho, que es un pedazo de central que lo ha fichado el Inter de Frankfurt, así que por ahí es verdad que es un equipo que ha tenido incluso que vender pese a haberse metido en Champions. Pero es una de las bonitas historias de los outsiders, de los que nadie cuenta y de los que seguramente, pues aquellos que nos hemos tragado partidos suyos en los últimos tiempos para conocerles mejor, los hemos disfrutado, y verlos ahora debutar ante el Barça es una gran noticia. En el Barça, Aritz, alicientes como ver si debuta como titular en Champions Lamine Yamal, si sigue Joao Félix como titular y sigue con esa buena dinámica del primer partido. A ver, tampoco será un partido para sacar grandísimas conclusiones, especialmente si el Barça gana, pero hay cositas para ver. El partido es atractivo, vaya. Sí, sobre todo para el Barça. Es que fíjate el fondo de armario que ha armado el Barcelona esta temporada, ¿no? Con ese último día en la llegada de los Joaos, pues amplías tu plantilla y casi la conviertes en un plantel superlativo, ¿no? El otro día, fíjate, frente al Betis, que hace para mí el mejor partido hasta ahora de la temporada, los jugadores que entran desde el banquillo, es que entró Lamine Yamal, que es la gran sensación, entró Gundogan, entró Rafinha, no sé quién más entró, pero eran jugadores de primer nivel mundial y la gran irrupción en este verano. Entonces, todo eso lo que va a hacer es ampliar el abanico de posibilidades para Xavi Hernández, que ya de por sí va encontrando, ya lo encontró el año pasado, la forma con la que hacer del Barça un equipo muy competitivo, y este tipo de encuentros de Champions, más luego el que venga de Liga, le va a permitir jugar con ese fondo armario que tiene y dar el do de pecho en todas las competiciones, y yo creo que estamos ante una posible muy buena temporada del Barça en todos los torneos. De cara al miércoles, se medio cortaba al principio de la conexión, Aritz, tu panegírico, tu discurso. Me habéis boicoteado. Sí, te he pinchado, te he despinchado la llamada para que no pudieras hablar de tu Real. Hombre, viene de caer cuando parecía que podía llevarse algún puntito el Bernabéu, le remonta el Real Madrid anoche. Pero yo decía en el inicio del programa, en la introducción, que me apetece mucho ver a Ataque Cubo en la Champions. Es un partidazo, porque el Inter viene a ganarle 5-1 al Milan. La verdad es que es uno de los partidos, te diría, que de más ganas tengo de ver de esta jornada 1 de la Champions, Aritz. Sí. Bueno, para mí el Inter es el grandísimo favorito a llevarse la Serie A este año, y creo que después de ser subcampeón de Europa el curso pasado va a dar todavía un salto más de calidad con Simone Inzaghi, que me parece un técnico colosal. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que es una primera piedra de toque importantísima para la Real. Yo creo que la Real, dentro del crecimiento de estos últimos años, hay algún jugador que ya tiene indiscutiblemente el nivel Champions, y ese para mí uno de ellos es sin duda Ataque Cubo, ¿no? Hay que ver si el resto de jugadores consiguen estar al nivel que exige una competición como la Champions, pero que futbolistas como Merino, como Zubimendi, como Cubo, pues varios de ellos ya han dado ese salto de calidad como para considerarlos jugadores Champions. A mí me parece indiscutible. Y Manuel Alguacil ha vuelto más bien al 4-3-3, está utilizando Ataque Cubo más bien caído a la derecha, justo la zona en la que el Inter defiende con Bastoni como central y con Di Marco como carrilero, dos de sus mejores jugadores. Y además, David, a ti te encanta Di Marco, así que va a ser uno de los duelos también del partido, imaginando un poco lo que puede ser. Sí, fíjate que Cubo, por ejemplo, en esta misma semana, pues a Fran García, por algún momento en el Bernabéu,
condicionó completamente, verdad que luego Fran hizo un gran partido ofensivamente, pero defensivamente demuestra a Kubo que es capaz ahora mismo de amenazar cualquiera, porque tiene esa capacidad de irse hacia adentro, como fue la Real juega con extremos a piernas cambiadas, y al final él siempre va a buscar o el aspecto diferencial en lo individual para tirar por dentro y acabar en diagonales, o directamente poder asociarse ahí por dentro, porque creatividad le sobra y visión de juego evidentemente va ahora mismo notabilísimo en ese sentido. Así que es uno de los grandes encuentros. Yo creo que el Inter, evidentemente por toda la tesitura competitiva que ha mostrado en los últimos tiempos, es favorito, pero es verdad que es el regreso de Champions, que la Real viene hace mucho tiempo con esa necesidad de demostrarlo también en grandes citas, que luego puede dar do de pecho, porque seguramente hemos visto una versión muy buena en Liga en los últimos tiempos, pero en Europa no se ha visto correspondida de ninguna manera, porque cada vez que ha aparecido por ahí en Europa League las cosas no han llegado a donde podíamos imaginar, a ver qué tal se le da el mal de altura de competir directamente y además ante un super equipo como va a ser el Inter. A mí me parece un partidazo tremendo, es verdad que Di Marco está genial, es verdad que Dumfries por la otra banda también. Creo que se ha reforzado, casi dirá milagrosamente bien el Inter, porque es increíble que habiendo vendido por más de 130 millones de euros, habiendo perdido a su portero, a su mediocentro indiscutible como era Brozovic, jugadores de ataque importantes como Correa, como Seco, parece mentira que aún así, gastándose muy poco, ha hecho un gran verano de fichajes. Creo que ha conseguido más amplitud de plantilla y más o menos la estructura la ha seguido manteniendo. Parece difícil habiendo cambiado tantísimo, porque ha vendido un montón y ha fichado muchísimo, pero es verdad, estoy de acuerdo con lo que decía Ari también. Yo soy un súper defensor de Simone Inzaghi, me parecía un técnico tremendo sacando jugo a un Lazio en los últimos tiempos que competía muy bien. Allí claramente el año pasado pasó un momento dificilísimo, lo superó, al final incluso yo creo que estamos de acuerdo que casi mereció ganar la final de la Champions, de hecho estuvo a punto de poder ganarla, y me parece que es un jugador, un técnico mejor dicho, que va a llevar al Inter todavía a más. Sí que es verdad que es un partido complejo, pero apetece mucho verse la sociedad del Inter. Le metió un 5-1 el Inter al Milan en ese partido de Liga Italiana. Estuvieron fantásticos la pareja de delanteros, que a mí me ha sorprendido lo rápido que se están entendiendo, Marcus Thuram y Lautaro Martínez, provocando un penalti Lautaro. Bueno, buen partido de ambos. Mkhitaryan marcando el primero, fue clave ese gol, marca rápido el Inter y a partir de ahí puede plantear el encuentro al contragolpe y ahí destroza al Milan de Pioli. Y Aritz, no sé si te has fijado, Fratesi marcó el que era la manita, el que era el quinto. Yo venía de una semana mágica. Claro, además, venía de marcar doblete con Italia, pero te tengo que hablar de la goretzkización de Fratesi. No sé si está celebrando los goles quitándose la camiseta. Es una bestia. Madre mía, pero una cosa muy, muy, muy anormal para lo que yo tenía en la cabeza de Fratesi, que me parecía un buen llegador, pero un jugador así ligero. Vamos, tiene una espalda ahora mismo que es digna de gimnasio 6 días por semana, ¿eh? Sí, me recuerda un poco también lo que pasó con Di Marco. Di Marco de repente pegó un subidón ahí físico tremendo y bueno, algo hacen ahí en el Inter, pues evidentemente a nivel físico con Thuram, que decía David, que me parece una bestia y un gran fichaje. Lautaro está espectacular. Después del Mundial de Qatar, en el que se le criticó justamente porque perdió el puesto y falló infinidad de ocasiones y Julián Álvarez le adelantó por la derecha, pero el 2023 que está haciendo Lautaro es descomunal. Yo creo que está ahora mismo ante la posibilidad de ser uno de los mejores delanteros centros de Europa y bueno, es un buen equipo. La estructura, como decía David, también está muy consolidada con ese esquema con dos carrileros largos que tan bien se le da a Simone Inzaghi, dos delanteros. Es que es un dibujo muy difícil de contrarrestar, porque al final tienes dos delanteros ahí enfrente que te incomodan mucho a la hora de sacar la pelota, como vimos frente al City en la final de la Champions, y la Real no es el City, pero es un equipo que quiere jugar también el balón desde atrás, y luego te hace mucho daño por los costados. A mí me parece que es un Inter que va claramente a más en las últimas temporadas. Veremos qué es lo que pasa en Real Sociedad Inter de Milán, un auténtico partidazo. En el turno previo, en el turno de las 7 menos cuarto, jugará el Madrid contra Unión Berlín, un equipo, el de Berlín, el capitalino alemán, David, que juega siempre con tres centrales, que ha fichado bien. Yo creo que ha firmado jugadores
interesantes. Juranovic ya llegó el año pasado, me parece un jugador clave por cómo sube por banda derecha, también por cómo saca las acciones a balón parado, tanto directas como indirectas. Ha vuelto a jugar Geraldo Becker, que el año pasado fue importantísimo, volvió este fin de semana. Bueno, vienen de perder contra el Wolfsburgo por 2-1. Un equipo interesante que se ha reforzado bien, novato, que tenemos ganas de ver en Champions, pero que lo cierto es que no ha arrancado la temporada seguramente tan boyante como podíamos imaginar, ¿eh? Sí, es verdad que, a ver, yo tengo un cariño tremendo por Unión Berlín. He estado desde que antes incluso del sorteo de Champions, había hablado con ellos para hacer reportaje con ellos, entrevistado incluso a algún jugador, ya lo voy adelantando, en algún medio de los que colaboro va a salir con Trimmel, que he estado hablando esta misma semana, y es un jugador de referencia, digamos. Lo que va a vivir en Unión Berlín somos incapaces de explicarlo, Bruno, realmente, porque es un equipo que ha estado en las catacumbas hace muy poco y que de repente no solo llegó a Primera División, insisto, sin inversión extranjera, lo voy a recordar, sacando absolutamente un brillo tremendo a cada euro invertido, con una capacidad para proyectarlo y para impulsar el proyecto en global en base a fichajes que primero no sonaban casi de nada, sacando un potencial tremendo de ellos, siendo, digamos, el escaparate para muchos de ellos y después vendiéndolo para fichar mejor. Eso temporada a temporada, primero ascender, desde que ascendió hace 3 años, 7º, 5º y 4º. Es una cosa tremenda lo que ha conseguido, así que para ellos, desde luego, es la historia de las historias de esta Champions, es la de Unión Berlín, pase lo que pase. Pero encima te toca debutar en Champions, en tu historia, en el Bernabéu. Es que verdaderamente creo que no hay un cuento ahora mismo que se pueda cerrar mejor. Bueno, cerrar mejor, evidentemente, si ganas el Bernabéu ya sería increíble. Pero es verdad, como bien decías, esta semana el peor partido, yo no sé si condicionado por lo que se le viene encima al equipo Dolph Fischer, pero es verdad que el otro día un partido muy gris, dejando muchas dudas. Es verdad que es un equipo que reacciona a un gol inicial ante el Wolfsburgo. Por fuera va muy bien porque fichó, como bien decías, a Juranovic el año pasado y verdaderamente ya terminó la temporada a un nivel extraordinario. Gosens ha empezado estupendo, ha marcado ya 2 o 3 goles en este inicio de temporada y verdaderamente es un jugador que sabíamos que iba a dar más y que seguramente va a llegar a un nivel superior a este equipo. Y después juega como el Inter, es decir, juega con 2 carrileros muy abiertos que van a tener mucha profundidad, y es un equipo que carga área constantemente. O sea, es alemán, pero si nos dicen que fuera un equipo británico de los años 80, de colgar balones, porque tiene a Behrens, a Fofana y como bien decías también, a Geraldo Becker, por ejemplo, arriba, es un equipo que en ese sentido carga área constantemente, le va a llevar a mucho duelo en eso al Real Madrid. Los centrales van a tener que hacer un gran partido. Es un equipo que no parece alemán en concepto, pero que claramente para mí es la historia de la Champions. Ha fichado muy bien porque ha gastado poco y ficha muy bien jugadores para darle un poco más de profundidad. Por ejemplo, Kevin Volland se ha lesionado y no va a llegar, pero el resto, pues no vamos a ver seguramente tampoco a Bonucci, que es una de esas grandes cuestiones, un poco fichaje random que nos ha dejado el mercado. Aronson, el estadounidense, también va creciendo. Es un equipo verdaderamente para ver, pero no esperemos nada en el sentido de vanguardismo alemán que hemos visto en los últimos tiempos, porque de vanguardista precisamente tiene muy poco el equipo del Fischer. Sí, pero es un equipo que mola muchísimo, más directo, juega bastante por bandas, es un equipo que mola, que presiona arriba cuando tiene que hacerlo. Nos mola Unión Berlín ante un Madrid que, debuta este año en una Champions en la que seguramente en ataque ha perdido algo de potencial, sin Benzema y compañía, pero tenemos muchas ganas de ver a este Bellingham en clave Champions. Verle con la musiquita de la Copa de Europa y en el Bernabéu va a molar mucho. Lens, rival del Sevilla. Aritz, vigila lo que dices, porque del Lens tú y yo muy mal no podemos hablar. No. Pero lo cierto es que no han empezado demasiado bien la temporada. Bueno, hay que decirlo claro. Han empezado mal, están en descenso con un punto de 15 de los 15 primeros. Sí, además perdiendo jugadores muy importantes, evidentemente Openda, que se ha ido al Leipzig, Seko Fofana también era un jugador importantísimo, y bueno, cuando te clasificas para la Champions de manera tan milagrosa, siendo un equipo modesto, lo normal es que te vengan con mucho dinero a por tus jugadores más importantes, ¿no? Y es lo que ha ocurrido con el Lens, que perdió este fin de semana frente al Metz, sorprendentemente también, ¿no? Porque aunque no haya empezado bien, pero en algún momento tiene que ir escalando posiciones en la tabla. Ahora mismo están puestos de descenso en Francia y bueno, es preocupante, ¿no?, la situación. Yo antes no sé si lo he comentado, pero lo pienso de la Real y de otros equipos que hemos visto estos últimos años que hacen grandes temporadas y al año siguiente tienen un riesgo enorme de poder darse un batacazo, porque no es nada fácil compaginar estos partidos de tantísima exigencia con el día a día, con
la jornada a jornada de tu campeonato, ¿no? Y eso es lo que le puede pasar al Sevilla, al Lens, que en cualquier caso, bueno, se va a encontrar un Sevilla que tampoco está para tirar cohetes. Victoria con mucho sufrimiento ante Las Palmas y no es el mejor arranque de temporada, pese a ese efecto Sergio Ramos que ya se empieza a notar, aunque sea por carácter en el equipo. Sí, salvó un gol Sergio Ramos, es verdad que en Las Palmas pedía un penalti de Ramos también, pero bueno, lo cierto es que vamos a volver a ver a Ramos jugando en la Champions con el Sevilla. Sí, va a seguir sumando partidos importantes, el nuevo dorsal número 4 del Sevilla. Nos quedan un par de partidos que he sacado del resto que me parecen interesantes por analizar. El primero, David, del Bayern Manchester United. Lo primero que hay que decir es que el United viene de darse un trompazo importante porque le pega un meneo de los que hacen historia prácticamente, te diría, porque le gana el Brighton 1-3, pero por cómo le gana el Brighton de Derby, la verdad. Si puedes, David, quédate escuchando el programa hasta el final porque tenemos una buena noticia en clave Manchester United, lo contaremos al final de... No estaría mal. Sí, lo contaremos al final, pero vamos, por empezar con lo que importa, lo de Derby, lo del equipo de Derby, el Brighton, en Old Trafford fue impresionante, ¿eh? Sí, tremendo. A ver, es verdad que creo que no hay ningún equipo en tanta decadencia, fíjate que me duele decirlo más que a nadie, como el United ahora mismo. Es un equipo que no solo va fatal en lo que es el proyecto, cuando parece que había unos mimbres de repente con Ten Hag, pues esta temporada te lleva a pensar que dónde están esos mimbres, porque parece que todo lo del año pasado, una ligera evolución en cuanto a la sensación de crear algo y de proyectar alguna idea diferente, tener un poco de identidad, parece que se ha quedado en el camino. Y además, pues es que cuando decía lo de la buena noticia, pues me voy a esperar hasta el final para recibir alguna buena noticia, porque pasó lo de Greenwood, que es lamentable, ahora pasa también lo de Anthony, que es igual de lamentable, y verdaderamente hay lesiones, hay sensación de un equipo que es incapaz de tener cierta regularidad, que cuando da un día bueno por individualidades, al siguiente verdaderamente, sobre todo fuera de casa además, da una sensación muy frágil. Están jugando chicos que verdaderamente creo que forma parte un poco o se refleja claramente en ellos la sensación que decimos siempre de aparición de muchos jóvenes por etapa de crisis, como que son hijos de las crisis. Lo digo por Aníbal Mevri, el tunecino que hemos hablado aquí hace tiempo ya de él y que definitivamente parece que va a tener minutos también. Está jugando Pelistri muchísimos minutos en tramo final como relación cuando en el Alavés prácticamente no tenía ni hueco. Garnacho es verdad que por las posibilidades que tiene puede dar algo, pero es un jugador todavía muy irregular y no le puedes dar esos galones. Debuta el otro día Reguilón, que tampoco lo hizo mal para pensarse su debut, pero evidentemente también demuestra Reguilón, Dalot, altibajos tremendos en los carriles. Onana, pues es algo que creo que hemos pensado muchas veces aquí, que es un portero que pues no te da seguridad, puede hacer una gran campaña pero no da seguridad. Es decir, todo esto, pues ¿qué te deja, Bruno? Pues te deja precisamente tu tocayo, a Bruno Fernández, como el único salvador desde el punto de vista anímico y de líder, y a Marcus Rashford, que a nivel individual te puede solucionar cualquier partido porque es un talentazo. Pero el resto ahora mismo, fíjate que ni Casemiro siquiera, están todos muy, muy, muy lejos a un nivel de lo que debería ser el Manchester United. Así que ahora mismo viene el Bayern y parece el Everest, el Himalaya entero, parece ahora mismo enfrentarse al Bayern. Te iba a decir, Aritz, que en el Bayern la triple K de las incorporaciones con Kim, con Kane y he hecho un poco de trampa con el último, es Konrad Laimer, está funcionando bien. A mí son tres jugadores. Kim es un futbolista que ha entrado bien, que le ha quitado el sitio de titular a De Ligt, que está haciendo pareja con Upamecano ahí en la pareja de centrales. Kane, bueno, va en Bundesliga al menos está demostrando ir bastante sobrado, y Laimer está entrando de lateral y a mí, por ejemplo, el otro día ante el Leverkusen me gustó bastante. No sé, le tengo bastante fe al Bayern, entre otras cosas porque tiene un equipazo al que le han sumado a Harry Kane, que es uno de los goleadores de nuestro tiempo, vaya. Sí, un equipazo. Yo creo que el salto de calidad definitivo para optar a la Champions, ¿no? Pero también es cierto, estoy de acuerdo absolutamente con lo que dices, ¿no? Que los fichajes han entrado muy bien. Laimer como lateral derecho, pero ya el otro día en el segundo tiempo frente al Leverkusen acaba jugando de medio centro, que es la alternativa que con Nagelsmann ya en el Leipzig tenía y que han seguido manteniendo y sigue manteniendo ahora con el Bayern, con Tuchel, pero al mismo tiempo creo que hay jugadores clave de este Bayern de Múnich que no andan nada bien. Evidentemente uno de ellos es Joshua Kimmich, que es el gran termómetro, ¿no? del Bayern, que el otro día fue sustituido, que se fue
medio enfadado con Tuchel, hay bastantes críticas hacia su nivel actual, y el otro para mí además también preocupante es Musiala. Musiala ha dado un bajón tremendo en este 2023, también después del Mundial, no termina ni siquiera de ser titular, cuando yo creo que es un jugador... Está lesionado ahora, ¿no? Está lesionado, pero sí, es verdad, que ha bajado el nivel. Ha estado lesionado, evidentemente, se perdió los partidos contra Alemania, pero ya antes era suplente y el otro día también fue suplente frente al Leverkusen, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay algo, y creo que son dos jugadores capitales, uno por la importancia que tiene en el equipo como es Kimmich, y otro por el futuro que se le presuponía como es Musiala. Pero claro, si lo contrarrestas con un jugador del potencial de Harry Kane, que ya no solo es que marque goles, que los está haciendo en la Bundesliga, sino todo lo que genera fuera del área, estamos hablando de un Bayern que yo creo que está sin ninguna duda, ya lo está habitualmente, pero entre los grandes favoritos a ganar la Champions. Y aunque sea rápidamente, David, el PSG viene de otra derrota, de pinchar otra vez, en este caso en el partido contra el Niza por 2-3. Algún día habrá que hablar del Niza de Farioli, otro entrenador que aprendió también con De Zerbi, pero no jugó Ugarte, y yo creo que se demuestra ya lo importante que está siendo Ugarte en este inicio de campaña para Luis Enrique, porque venía de partidos internacionales. Eso de que jueguen en viernes viniendo de partidos internacionales, a mí me lo van a tener que explicar algún día, pero no es excusa, evidentemente. El PSG tiene equipo para ganarle al Niza tranquilamente, y no ha empezado nada bien el PSG, y se enfrenta a un Dortmund que es un poco una moneda al aire, que tiene mucho talento arriba, que deja bastantes espacios generalmente atrás. No sé, yo me imagino un partido a priori bastante divertido por cómo están ambos equipos, que ninguno de los dos está súper fiable, ¿eh? La verdad es que si el Paris Saint-Germain, sobre todo fichando a Luis Enrique, quería de alguna manera tener sensación de bloque, de colectivo, de un proyecto, por ahora la alteración creo que hay de tantos cambios de plantilla y tan gigantesca esa acumulación de cromos nuevos y demás, pues ahora lo único que está dejando es caos, ¿eh? El partido del otro día lo refleja muy claramente. Es un equipo que siempre va, no solo parece que a una marcha de más, es decir, como si estuviera demasiado estimulado para el momento en el que estamos de temporada, como si quisiera demostrar rápidamente muchas cosas, y además es un equipo que cuando intenta acelerar se le nota que no está todavía en esos puntos de automatismo, porque ha cambiado un montón de cromos y verdaderamente todavía no se encuentran. Si a eso le sumamos todo lo que pasó con Mbappé, que es verdad que el otro día marcaba los 2 goles y que vuelve a ser el mejor del equipo, pero que por ahora unos días juega de extremo derecho Asensio, otros de falso 9, otro juega Gonzalo Ramos de 9, puede también Colomani, Dembélé el otro día pues demuestra que para acelerar y frenar es el mejor, pero que evidentemente sigue teniendo un montón de problemas a la toma de decisiones. En el centro del campo estaba jugando algunos jugadores bien en esa zona, como decía Ugarte, de repente por haber llegado muy mal, evidentemente el viaje Uruguay y demás, juega Vitinha, Zaire Emery y meta Carlos Soler, que hasta ahora no había jugado nada. Me parece que hay demasiadas cosas todavía que retocar. Me sorprende que le esté costando un poco a Luis Enrique, por una parte, porque hay muchos cambios, pero por otra es totalmente normal. Es verdad que resultadísticamente hablando no importa demasiado en la Liga, porque aún así, aún dejando muchas dudas, va líder. Pues está claro que en el momento que este equipo vaya teniendo una sensación de empaque global, casi seguro va a ir a mejor. Y creo que la Champions va a ser de alguna manera un test ya para poner las cosas más serias, para hacer quizá ya no tantas pruebas, ir más a lo seguro y empezar a dar una mejor sensación, como digo, de colectivo. Pero es un equipo que por ahora mismo lo único que ha conseguido es seguir generando esa sensación de caos, y por ahora no da mejores sensaciones que en los últimos tiempos, cuando todo parecía una enfermería continuamente con problemas. El martes, en el primer turno, tenemos 7:15 el Milan-Newcastle, Young Boys Leipzig, y ya en el turno de las 9, Feyenoord-Celtic, Lazio-Atlético de Madrid, PSG Borussia Dortmund, Manchester City Estrella Roja, Barça-Amberes y el Shakhtar Porto. Para el miércoles, turno 7:15, el Galatasaray-Copenhague, además del Real Madrid-Unión Berlín. Para el turno de las 9, Bayern-Manchester United, el Sevilla-Lens, Arsenal-PSV Eindhoven, Sporting de Braga-Nápoles, Benfica-Salzburgo y, como hemos dicho, el Real Sociedad-Inter de Milán. Como siempre, un placer charlar de Champions, disfrutarla con vosotros. Aritz, un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, un saludo, chicos. Lo mismo, David, un abrazo, quédate escuchando, hazme caso hasta el final y escucharás lo del United. Un abrazo, David. Eso está hecho. Un abrazo, compañero. Chao. Play Fútbol
Pues enseguida iremos tanto a Europa League como a Conference. Este año le haremos también un huequecito a la Conference, pero antes lo mejor del fin de semana. Me escucha ya Paquillo Mariscal. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno. Está mal que yo lo diga, pero nos quedó una audioguía, una guía sonora de la Champions muy chula, por la que me han felicitado ya algunos compañeros, así que te hago extensible la felicitación, que queda dicho, Paquillo. Pues muchísimas gracias a todos esos que es verdad que está teniendo aceptación. A mí también me han llegado algunos mensajes guay y nada, disfrutamos. Yo por lo menos disfruto muchísimo haciendo ese tipo de contenido contigo y me alegro que la gente también lo valore, Bruno. Hay ganas de Champions, por eso pues nos hemos puesto también la musiquita de la Champions con Paquillo para hablar de toda la previa, pero tenemos lo mejor del fin de semana que comentar. Vamos a hablar de Salah, vamos a hablar de Vlahovic, vamos a hablar de Liverpool y Juventus, y también le vamos a hacer un hueco a lo que pasó en el partido del Chelsea contra el Bournemouth de Iraola. Pero si te parece, empezamos por el partido del Liverpool. Lo primero que hay que empezar diciendo, Paquillo, es que se va del encuentro Mohamed Salah como el que no quiere la cosa, con 3 asistencias de gol, hat-trick de asistencias, si es que se puede decir así. Bueno, es absolutamente decisivo el egipcio para el conjunto de club, que una vez más remontó. Son 3 remontadas en los 5 primeros partidos de Premier. Yo creo que eso demuestra que el Liverpool no va muy sobrado, pero que a nivel de mentalidad Klopp los vuelve a tener enchufados, ¿eh? Sí, hay que hacer un par de reflexiones, creo, Bruno. Una, con respecto a Salah, yo viendo el encuentro, bueno, y viendo el inicio de temporada, pensaba en qué hubiese pasado si hubiesen aceptado esa oferta estratosférica que todos sabemos que llegó de Arabia. Y segundo es el tiempo, el margen que le está dando Salah a Klopp para reconstruir el equipo. Un equipo que sabemos que la medula es absolutamente nueva, que está teniendo problemas defensivos, que ha habido mucha revolución, digamos, y que Salah sigue siendo y es el único que queda de los Firmino, Mané, Henderson, Wijnaldum, Thiago, que no acaba de volver. O sea, está tirando el carro evidentemente por talento, pero ahora muy solo. No estoy diciendo que los Luis Díaz, Núñez, Gakpo y demás no tengan talento, que lo tienen por supuesto, pero de ese Liverpool tan hecho, ese once tan reconocible de los últimos años, campeón de Champions, de Premier y demás, está el egipcio que tiene a pie y medio fuera prácticamente convirtiéndose en superhéroe en muchas ocasiones. Y luego lo que tú dices, segunda lectura, está clarísimo, un Liverpool que tiene hambre, un Liverpool que, claro, los Szoboszlai, McAllister, Endo, los Luis Díaz que te decía antes, los Gakpo, gente muy joven, gente muy nueva, y que está consiguiendo. También hay que hablar del puntito físico, porque para hacer ese tipo de remontada, el Liverpool probablemente de la temporada pasada o la anterior le faltaba ese punto físico para llegar al final de los partidos con esa capacidad de ir y volver y presionar, y que es verdad que, bueno, no deja una lectura del todo muy positiva, tener que ir a remolque, pero al final están sacando los resultados. Sí, sí, victoria importante del Liverpool, que vuelve a sumar. De momento lo ha ganado todo menos el primer partido, que lo empató contra el Chelsea. Lo empezó ganando y lo acabó empatando, pero insisto que en 3 de los 5 partidos ha arrancado perdiendo y ha conseguido remontar, con Salah como gran estrella. Vamos al partido de la Juve. La Juve le gana al Lazio por 3-1. Vamos otra vez con figuras en el plano individual. Dusan Vlahovic, que ha arrancado realmente muy bien la temporada, más allá de los goles, que marca 2 goles con la pierna derecha, que yo creo que demuestra un poco, Paquillo, el nivel de confianza en el que vuelve a estar el delantero centro de la Juve y de la selección de Serbia. Pero es que está todo el partido tirando desmarques. Creo que el sistema le beneficia bastante. Salió la Juve con una especie, era prácticamente 3 centrales, con Gatti, con Brenner y con Danilo, y luego estaban en los carriles Kostic en la izquierda. Era un poco raro porque jugaba McKennie de carrilero por la derecha, pero hay que decir que le salió bastante bien. Una Juve que fue superior a la Lazio, ahí en el centro del campo con Locatelli, con Miretti. Bueno, vimos a una Juventus superior en la que Vlahovic fue la gran figura, con doblete, y te diría que es una hasta buena noticia que se picó, se mosqueó Vlahovic, Paquillo. No sé si te fijaste cuando lo cambiaron, porque él quería el hat-trick, supongo, y no le dejaron. Cuando llevaba 2 goles decidió Allegri que lo mejor era reservar al bueno de Dusan. Sí, tiene ganas de revancha. Yo creo que la lesión, lo mal que estaba el equipo también, tanto con él como sin él, cuando volvió de la misma lesión el curso pasado,
llegó con una vitola de crack mundial o de un proyecto delantero muy muy fuerte, muy grande, y se apagó un poco la estrella, las cosas como son. Y creo que, bueno, tiene 23 añitos, del año 2000, ha empezado el curso diciendo aquí estoy yo, y estoy muy de acuerdo contigo que, hablando de lo meramente táctico, una Juve que yo creo que una Juve de mínimos, yo creo una Juve que, fíjate, Pogba está apartado, se fue Di María, que el año pasado estuvo muy bien, Kostic está entrando ahora pero en la titular, una Juve que, si nos paramos a mirar, a comparar con otros cursos, en cuanto a talento individual, talento puro, le faltan muchas cosas. Y yo creo que, bueno, Allegri está siendo inteligente, yo creo que la pareja Vlahovic y Chiesa, que también es importante que Chiesa volviese por sus fueros, esa doble de punta, Falso ahí cayendo a ambos costados, moviéndose por los tres carriles, permitiéndole, no tan fijo como en un 4-3-3, donde Vlahovic, quizás teniendo que ser 9 referencia puro, no puede moverse tanto, están penetrándose muy bien, y a partir de ello se construye esta Juve. Superior al Lazio también en las fases con balón. Yo creo que hay que destacar esa medular con Locatelli, y también hablar sobre todo de Rabiot, un tipo siempre muy cuestionable, que ya el curso pasado fue importante. Y un Lazio que también creo que hay que decir que lo pasó mal porque defensivamente está dejando dudas. No creo que la Juve sea un equipo que produzca mucho, pero está teniendo ese tino de que sus dos estrellas, Chiesa y Vlahovic, pues están muy acertados de cara a gol, Bruno. Sí, sí. Chiesa en muchos momentos, además, cayendo a la banda izquierda, que yo creo que es donde más a gusto se encuentra, porque puede lanzar esa diagonal. Chiesa tiene un disparo potentísimo y además sobrecargaba el ataque de la Juve en esa zona. Es verdad que seguramente le vendría mejor tener más amenaza en la derecha para tener a Kostic en una banda y Chiesa, aunque sean en posiciones distintas, pero de segundo punta cayendo a la banda derecha, pero también es cierto que tener doble amenaza en esa zona con Kostic y Chiesa es bastante difícil de defender. Una Juve que ha arrancado muy bien la temporada. Y vamos a acabar el repaso, luego iremos a las preguntas de los oyentes con el Chelsea. El Chelsea no pudo pasar del empate a 0 ante el Bournemouth de Iraola. La verdad es que fue un partido que no era de 0-0. Me da la sensación que pudimos, mira, 13 remates del Bournemouth por 14 del Chelsea, 6 tiros a puerta del Chelsea, ningún gol. Es que realmente le está faltando pegada, pero le faltan bastantes más cosas que pegada a un Chelsea en el que, no sé, a mí me parece un poco extraño, por ejemplo, y ya no es la primera vez, ver a Enzo en una posición casi más de enganche, de media punta, claramente por delante de ese doble pivote o centro del campo en el que estaban Ugochukwu y Gallagher, y a mí Enzo me gusta participando bastante más. Otra cosa es que le permitas, además de construir el juego desde atrás, llegar a 3/4 y ahí soltarse un poquito. Una cosa es que juegue Enzo al lado de otro al que podamos considerar mediocentro más posicional, pero a mí Enzo armando las jugadas creo que le da control, que le da sentido a todo lo que hace el Chelsea, y no lo estamos viendo en las últimas semanas porque Pochettino lo está poniendo bastante arriba. El matiz en el que yo creo que hay que detenerse, el Chelsea tiene 1000 detalles y yo creo que más negativos que positivos este inicio de curso. Lo hemos comentado mucho, al final nos estamos dando cuenta de que no ha habido un buen mercado, que faltan cosas, que ha habido muchos problemas. Yo creo que Pochettino, bueno, pues ha tenido que girar el plan. Yo creo que la lesión de Nkunku principalmente es lo que está llevando a esta posición de Enzo Fernández. Es verdad que en pretemporada Pochettino comentó que Enzo Fernández no iba a ser un jugador atado a la base de la jugada, como ya fue el curso pasado, sino que necesita libertad, porque a un jugador que por perfil, por características, pues puede aportar también mucho en campo rival, pero de ahí a colocarlo como enganche, yo creo que es donde se muestran las debilidades y los déficits del equipo. Nkunku iba a ser una pieza troncal, no vamos a descubrirlo ahora, yo creo que hubiese tenido un impacto, lo tuvo en algunos partidos de temporada, un amistoso muy bueno para hacer ese nexo de unión, ese socio por delante de la pelota, y Enzo pudiendo encargarse un poquito más de organizar, de moverse como él quisiera. Y creo que Pochettino ha apostado por Enzo Fernández ahí porque le faltan muchas cosas. Estamos hablando de los perfiles que tiene, no tiene un media punta luz, no tiene un jugador creativo en 3/4. A mí tampoco me parece que sea una posición ideal para el argentino, pero a partir de él, bueno, es verdad que muchas veces se puede asentar un poco el equipo arriba.
y no ser tan vertical o que tenga tanta ida y vuelta, como sabemos que con Nico Jackson y Sterling, bueno, pues poco pozo con balón, pero creo que el Chelsea le está repercutiendo para mal. A mí me ha sorprendido también que cambiara Mudryk cuando me parecía que estaba haciendo un buen partido. Es un futbolista que se asocia bien, que estaba bastante fino también a la hora de eliminar rivales. Hay dos situaciones en la primera parte en las que deja una buena posibilidad de marcar a Gallagher dentro del área y las desaprovecha Gallagher. No sé, me está gustando más el partido de Mudryk que el de Sterling, vamos a decirlo claramente. Sterling aparece muchísimo, pero rara vez es para pesar en el marcador, o muy pocas veces está relacionado con peligro directo a gol, sean goles o asistencias, y mantuvo a Sterling hasta el final. Me llamó la atención también, Paquillo. Sí, yo creo que son las dos caras de la moneda. Yo creo que Mudryk es un futbolista que no es de Pochettino, y Sterling, sin embargo, sí. Yo creo que está depositando mucha confianza en Sterling. Es verdad que eso, es tan guadianesco, está muy participativo, muy activo. Volvemos a lo mismo. Sin Nkunku se ha encontrado una oportunidad, yo creo que no era la esperada cuando empezó la temporada o cuando llegó Pochettino. Y entre él y Nico Jackson son los dos que están dándole ese verso libre, permitiéndole, bueno, que sea tan participativo. Pero al final sabemos que Sterling es muy pocas veces productivo 100%. Muchas veces lo vemos fallar de cara a gol, muchas veces no elige bien. El día que está bien, sí, te puede dar una asistencia, meterte un gol y ganarte un partido. De hecho, la ha hecho ya este curso. Pero Mudryk, a mí me gustó bastante su partido. Creo que es un futbolista en el que hay que depositar confianza, darle minutos. No puedes sacarlo del 11, darle 20 minutitos, luego ponerlo titular otro día, porque yo creo que necesita esa confianza, porque lo merece su fútbol, más allá del precio que se pagó por él. Y estuvo bastante bien, estuvo desbordando. La verdad que Aaron lo pasó mal con él, lateral derecho del Bournemouth, pero yo creo que no es un futbolista del gusto de Pochettino, y que de ahí viene ese cambio que yo tampoco entendí. Vamos con las preguntas de los oyentes. Nos podéis preguntar lo que os dé la gana, a Paquillo, a mí, a los dos, en los comentarios de iVoox, o bien en Twitter o en X, no sé cómo hay que decirlo, bueno, en @playfutbol, en Twitter, en lo que era la red social del pajarito, que ahora ya me parece que ya no es, que hay una X. Bueno, Pablo Potums nos decía la semana pasada, nos quedó pendiente porque no teníamos tiempo para más. Dice, buenas, un repasito a la liga griega, o al menos a los equipos en competición europea. No ha arrancado mal el Olympiacos de Diego Martínez. Pues no ha arrancado mal, de hecho es el líder actualmente de la liga en Grecia. Tiene 10 puntos con 4 partidos jugados, aunque también es cierto que Panathinaikos está segundo con 9 y tiene un partido menos. Yo creo que en condiciones normales tendría que ser una lucha, voy a decir una lucha a 3, Olympiacos, Panathinaikos, AEK de Atenas. AEK de Atenas está también con 3 partidos y lleva 5 puntos. A mí AEK me gustó bastante en la previa de Champions. Creo que es un equipo sobre todo con bastante potencial arriba, bastante potencial ofensivo, y creo que bueno, que puede llamar la atención también en Liga griega. Está Bernard ahora mismo, máximo goleador, el jugador de Panathinaikos, el brasileño. Se ha arrancado también muy bien la temporada. Masuras, el jugador de Olympiacos, también con 3 goles. Vamos a ver cómo le va al Olympiacos de Diego Martínez, que evidentemente por historia y por lo que tiene en plantilla, pues en teoría es el principal favorito a llevarse el título, a volver a ser campeón, en este caso de Grecia. Y teníamos también una pregunta, me parece que era en iVoox también. Sí, Julen nos decía, buenas a todos, me gustaría preguntar a Bruno y Paquillo. Espera, que me estoy yendo a una que no es. Ahora sí. Buenas, Bruno y Paquillo. Dice Xavi que el fútbol es de los centrocampistas, y mi pregunta va por ahí. Me gustaría saber cuál es a día de hoy vuestro top 10 de centrocampistas a nivel mundial. Paquillo, no sé si te lo has preparado, porque esto, soltarlo tal como te viene a la cabeza, es fastidiado, ¿eh? Lo tengo preparado, Bruno. ¿Te doy mi Pues lista allá, de 10 o qué? ves con el 10 y te diré yo con cuáles coincido. Vale, mira, mi lista de 10 no en orden, que quede claro. Pero bueno, ahí van. Enzo Fernández, Rodri Hernández, Luka Modric, Toni Kroos, Kevin De Bruyne, Bruno Guimaraes, Odegaard, Kimmich, Varela y Bellingham. Y me explico, Bruno, un segundito. Para mí centrocampistas son mediocentros e interiores. No meto esos
cuarto centrocampista falso extremo como hace Gavi en el Barça, para que se me entienda, o al mediapunta enganche clásico. Para mí eso tiene su clasificación propia, ¿no? Que es el mediapunta. Yo he hecho una lista de los que para mí son los 10 mejores, tanto mediocentros como interiores. Y es verdad que, por ejemplo, Luka Modric no está jugando tanto, pero creo que a día de hoy, siguiendo en activo, habría que meterlo. Bueno, mi lista es parecida. Yo he metido a Bellingham, a Enzo Fernández, a Toni Kroos, a Bernardo Silva, a Varela, a Kimmich, a Odegaard, Rodri, Kevin De Bruyne, Gundogan, y he metido también a Frenkie de Jong por el año y medio que lleva último en el Barça. Es cuestión de gustos, hemos dicho los 10 que nos molan más, aunque si hay que decir un par por momento de forma y demás, o 3 incluso, en Rodri, Bellingham, Enzo podría ser un buen centro del campo. Me parece que son 3 de los jugadores a tener muy, muy en cuenta. Y luego hay jóvenes que apuntan muy bien. Zaire Emery pues, tiene una pintaza, el jugador del Paris Saint-Germain. Bueno, que hay muchísimos centrocampistas muy buenos y precisamente en la actualidad centrocampistas de muchísimo talento. Como es semana de Champions, hemos hecho un bloque de actualidad de bolsillo, pero la semana que viene, Paquillo, volveremos a tener más tiempo. Un abrazo, don Francisco, y hasta la semana que viene. Play Fútbol. Ahora sí, vamos a echarle un ojo a la Europa League, a la Conference League. Va a estar muy pendiente este año de la Champions de su Real Sociedad, el bueno de Marco Rodrigo Azcue, compañero de noticias de Guipúzcoa, colaborador de Play Fútbol, pero también se ha preparado con muchísimo cariño la sección de Europa League y de Conference. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Bueno, pues con ganas ya de fútbol europeo, ¿no? O de liguillas europeas. Vamos a hablar con propiedad, porque el fútbol europeo arrancó en junio y esas previas veraniegas pues siempre dan pie a historias bonitas, a descubrir jugadores también. Bueno, tampoco vamos a negar que con la fase de grupos, con las fases de grupos de Champions, Europa League y Conference empieza lo gordo y siempre hace ilusión. Vamos a poner en contexto para oyentes que por lo que sea se hayan subido este año al carro de Play Fútbol, o incluso algunos que ya lo escucharon la temporada pasada, pero quieren saber de qué va la sección. Tampoco hemos cambiado demasiado la dinámica respecto al año pasado, Marco. Eso es. La sección es muy similar a la del año pasado y conserva ese espíritu, ¿no? de intentar que el hype futbolero de las semanas europeas de martes y miércoles con Champions pues no baje un día después. En términos coloquiales, a ver, si algún oyente tiene guardada una buena pizza en la nevera o tiene pensado llamar al chino esta semana, pues bueno, igual merece la pena esperar al jueves, ¿no? Para sentarse y ver un buen partido de fútbol. Para eso vamos a proponer un doble menú o un doble turno. Vamos a hablar de un partido de las 18:45 y de un partido de las 9, uno de Europa League, otro de Conference League, y siempre poniendo el foco en algún futbolista interesante. Bueno, aquí nos toca ponernos la medallita, ¿no? Creo que durante la temporada pasada, hablando de Europa League, poniendo el foco en Europa League, pues hablamos de un tal Cody Gakpo, cuando todavía no había fichado por el Liverpool y ni siquiera había jugado el Mundial, todavía estaba en el PSV. Hablamos de un tal Arda Güler, hablamos de un tal Xavi Simons, que sigue dando pasos adelante con el Leipzig. Hablamos de un tal Víctor Boniface, que ahora mismo es el delantero titular del equipo sensacional de Alemania, de Bayer Leverkusen. Jugaba entonces en Unión Saint-Gilloise. Bueno, estos torneos siempre dan pie a conocer a nuevos futbolistas y hablar de ellos. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien, esta temporada. Claro, lo de disfrutar está garantizado. Empezamos en ese primer turno en Europa League con el Rennes Maccabi Haifa 18:45, especialmente para echarle el ojo, echarle el lazo, ya le vimos en el último Europeo Sub-21, al bueno de Enzo Lefebvre. Sí, empezamos por Europa League. Jueves 18:45, Rennes Maccabi Haifa, y nos centramos en el equipo francés, en Enzo Lefebvre, futbolista del 2000, centrocampista ofensivo, fichado este verano del Lorient por 20 millones de euros, jugador diestro, mide 1,70, estatura reducida, y se suele mover pues en una segunda o tercera altura del centro del campo dentro de un 4-2-3-1 o 4-3-3, que suelen ser los esquemas del técnico Bruno Genesio.
Bueno, mola bastante lo que ha montado el Rennes en el centro del campo, ¿no? Ha fichado a Matic de la Roma para ejercer de sostén. Ha fichado a Ludovic Blas del Nantes, que puede tener un perfil salvando las distancias similar al del propio Lefebvre. Ahí está también Fabian Rieder, que de momento no está teniendo minutos porque llegó a última hora en el mercado veraniego del Young Boys, el suizo. Y bueno, pues esta reunión de calidad en zona de tres cuartos está llevando incluso a un habitual de la zona como Buguillo a actuar en banda derecha en algunos partidos, ¿no? Lo cual puede darnos una idea de todo el talento que acumulan en esa parcela del campo el Rennes. Del EFE, bueno, yo destacaría sobre todo que lleva incorporado el chip de la verticalidad en la cabeza, ¿no? Tiene esa capacidad de asociarse en espacios reducidos con los compañeros, pero sobre todo cuando él recibe el balón lo primero que hace es levantar la cabeza y contemplar la acción más directa, a la hora de intentar buscar espacios para lanzar a un compañero en transición o incluso si está cerca del área para lanzar a portería, para disparar porque tiene un disparo potente incluso con las dos piernas. Él es diestro, repito, pero con la zurda también es capaz de hacer daño soltando la pierna y disparando a puerta. Y luego en fase defensiva destacaría de él que es un futbolista bastante fuerte, pese a su estatura. Bueno, no rehuye los duelos, no rehuye el trabajo, tiene capacidad de robo e incluso bueno, destacaría también en clave negativa en este sentido que tiene excesiva tendencia a ir al suelo, ¿no? A intentar el robo a través del tackling, cosa que le suele costar de vez en cuando alguna que otra amarilla, digamos que innecesaria. Él ha hecho todo el recorrido con las selecciones inferiores francesas, sub-19, sub-21, olímpica, estuvo en los Juegos de Tokio hace 2 veranos. Y bueno, como decía al principio, es del 2000, con lo cual ahora si es internacional tiene que ser con la absoluta. Palabras mayores, mucha competencia en su parcela del campo. Pero bueno, vamos a ver si por ejemplo esta Europa League le va poniendo ya en el escaparate europeo diría de primero o de segundo nivel. Después de jugar en un equipo como el Lorient, habitual en zona media baja de la tabla francesa, da un salto adelante y el partido del jueves es una primera buena oportunidad para observarle en un contexto digamos que más exigente. Nos fijamos ya en la Conference League, nos vamos a fijar en el Brujas, de hecho en el Brujas Besiktas, partido de Conference. A mí en el Brujas hay un futbolista que me está encantando, que es Antonio Nusa, el noruego, pero se ha empeñado Marco en hablarnos de Hugo Vedlesen, un fichaje del Bodo Glimt, futbolista que llega centrocampista del Bodo Glimt este verano. Y bueno, nos fijamos en ese Brujas Besiktas, Marco. Sí, bueno, Bruno, te diré que Antonio Nusa es nacido en 2005 y que dentro de unos días tenemos pendiente una conversación para anunciar en Play Fútbol también el 11 sub-21 del mes de septiembre. Hasta ahí los spoilers, ¿no? Lo dejamos aquí y nos centramos en Hugo Vedlesen, el futbolista del Brujas. Jueves 9 de la noche, Brujas Besiktas, Conference League. Diría que partido cuyo cartel no desmerece a una Europa League e incluso, siendo pelín exagerados, a una Champions de perfil muy bajo, ¿no? Al típico grupo que queda pelín descafeinado de Champions, con equipos de un segundo o tercer nivel y que toca ver un Brujas Besiktas de la máxima competición continental. Bueno, en este caso se encuentran los dos equipos en la Conference y vamos a hablar de ese Hugo Vedlesen, compañero en el doble pivote del nigeriano Onyedika, ¿no? Mola bastante la pareja del equipo belga. Lamentablemente Osasuna la sufrió en sus carnes, pero yo creo que fueron dos de los futbolistas más destacados de la eliminatoria. Y bueno, y centrándonos en el noruego, decir que es un futbolista de 23 años, del año 2000 también, como Enzo Lefebvre, nuestro anterior protagonista, 1,74, diestro, y bueno, yo diría que es el típico, si me permites la expresión, el típico comecocos del centro del campo, ¿no? Le sienta muy bien jugar con un compañero más posicional, como sería el propio Onyedika en este caso, y él es más móvil, aporta muchísimo trabajo en la zona medular, mucha capacidad de robo y es bastante hábil con el balón. Cuando lo roba sabe qué hacer con él, sabe entregarlo, tiene también bastante soltura a la hora de limpiarse futbolistas con regates en espacios reducidos y servir al compañero mejor situado. Tampoco es que sea especialmente creativo, pero bueno, yo creo que ahí el Brujas con lo que tiene por delante
va bien servido, ¿no? Estamos hablando de un equipo cuyo media punta es Hans Van Aken, que también tiene cierta tendencia a bajar a zonas cercanas a la base, con lo cual echa una mano al doble pivote, y luego en banda, bueno, está Skov Olsen y está un Antonio Nusa del que me hablabas ahora, Bruno, que yo creo que, si bien ahora mismo en Liga tiene cierto cartel de suplente, entre comillas, yo creo que no va a tardar en desbancar a Zinkernagel, ¿no? Que es el que está jugando en su zona. Bueno, un Brujas que mola bastante, que este verano ha incorporado como entrenador a Deila, el noruego, un técnico que tiene pasado en el City Group, en el New York City. Bueno, ya te puede dar una idea del fútbol que propone, y si a ello le sumamos, bueno, pues la anarquía de los equipos turcos, ¿no? Yo creo que podemos ver el jueves por la noche un partido bastante abierto y divertido, poniendo el foco, repito, en Hugo Vedlesen, el pivote del equipo belga, noruego. Marco, ha sido bastante aclamada la sección del mejor 11 sub-21, y el lunes que viene es último lunes de mes. Está la gente esperando la sección, esperando también el episodio del podcast de Play Fútbol del próximo lunes. Y bueno, digamos que el horno se está precalentando, ¿no? Pero todavía no hemos metido el 11 porque estamos a día 18 solo, y todavía hay que ver muchos partidos para ver si alguno hace méritos para entrar en el equipo. Muy bien, Marco, la semana que viene más. Un saludo. Un saludo. Y cerramos con la pildorita de Adrià Soldevila. Ponemos el broche al programa. Ponemos cierre al programa. Vamos a cerrar, lo hemos dicho antes, con un gigante que no pasa por sus mejores momentos. Bueno, no pasa por su mejor momento a nivel deportivo, y enseguida os lo explica Adrià Soldevila. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, oyentes del Play Fútbol? Una semana más hablando de varias cosas que me llaman la atención. Hay una cosa que he visto esta semana. Es verdad que lo vi hace unos meses, pero al redactar un artículo para un medio catalán esta semana he repasado la lista Forbes de los clubes con más valor del mundo, y está segundo el Manchester United, está primero el Real Madrid, segundo el United, tercero el Barça. Pero es que el Manchester United está segundo con más de 5.000 millones de dólares de valoración, no habiendo ganado una Premier League desde la temporada 2012-2013. 2012-2013 se dice pronto, son más de 10 años, más de 10 años. Y una Champions que no la ganan desde la 2007-2008. Hace un montón de años que el United no gana ni una Premier ni una Champions. Y está en segunda posición en el grupo de clubes más valuosos, que no más ricos, pero sí más valiosos del mundo. Clubes de fútbol, nos entendemos, ¿Y de dónde viene esto? Pues esto viene de la época, años 90, principios de los 90, de la época de Peter Kenyon. Peter Kenyon fue la persona que decidió globalizar el Manchester United, un Manchester United que en ese momento sí que es verdad que en la Premier arrasaba y que en Europa también lo hacía, sobre todo, si lo recordaremos todos, en la temporada 1998-99, que ganan la Champions en el Camp Nou remontándole un 1-0 al Bayern con los 2 goles en el tiempo de descuento de Solskjaer y de Sheringham. Ese Manchester United que tenía a Schmeichel, los hermanos Neville, Jaap Stam, estaba David Beckham, estaba Ryan Giggs, estaba Paul Scholes, estaba Keane, estaban, como decía, Solskjaer y Solskjaer y Sheringham, estaban Dwight York y Andy Cole, bueno, un equipazo tremendo del que se acuerda muchísima gente. Pues en ese momento el Manchester United decidió globalizarse, de la mano de Peter Kenyon, fue quien tuvo la idea y lo llevó sobre todo a Asia, fue el primer lugar donde lo llevó. Desde ese momento el United creció exponencialmente de una manera tremenda y se ha mantenido entre los clubes más valiosos del mundo sin ganar títulos, que esto tiene muchísimo mérito. Llegaron tarde el Madrid y el Barça, fueron los siguientes, es verdad, pero llegaron tarde, al igual que el Bayern de Múnich y el Milan en su momento y la Juventus. Pero estos clubes están lejos del United a nivel
de marketing. A nivel de marketing, a nivel de promoción internacional, están lejos, porque únicamente están arriba porque tienen los jugadores que tienen y porque ganan títulos. El United está arriba por su propia marca personal sin ni siquiera ganar títulos. Más de 5.000 millones de dólares. Es un mérito espectacular que el equipo de Manchester esté todavía en el top 3, siempre, pase lo que pase, siempre en el top 3 de los clubes más valiosos del mundo. Vale, Bruno, hasta el lunes que viene. Impresionante el dato, es un gigante en problemas graves a nivel deportivo, pero cuyo valor no cae. La marca Manchester United, que se mantiene absolutamente vigente. Nosotros volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.